como les decía, lo mismo que está ahí está acá, simplemente para determinar, ¿no? Que el nervio más grande, como ven, es el nervio mediano, es el más gordo. Va a estar formado prácticamente de C5 a T1, o sea, todas las asas anteriores. El nervio torácico largo, que va por la parte posterior de todos los nervios también, C5, C6 y C7. Y el nervio radial, que también es otro de los nervios largos, que también en su conformación están todas las asas de los nervios espinales. Siempre las más demoronas son cintilla. Dentro de los ramos breves o colaterales, el nervio torácico largo, que era ese que estaba acá, vamos a ver que baja por la cara lateral del músculo serrato anterior y le da la inervación al serrato anterior. El nervio dorsal de la escápula, que es este que está acá, vamos a ver que acompaña al ramo ascendente de la arteria transversa del cuello a lo largo del borde medial de la escápula y le da inervación al músculo elevador de la escápula y al músculo romboides. Luego el nervio subescapular, que es este otro nervio, Jocelyn Yapuchura, deja de transcribir. Me distraen con el sonidito. Sí, Angie, sí, me distraen. Ya nadie más va a entrar, listo. Luego tenemos el nervio escapular, que se conforma, como decía, de C5 y C6 y va a través de la incisura de la escápula hacia la fosa supraespinosa junto con la arteria subescapular y pasa por debajo del acromion, ¿no? Del húmero, y entra en la fosa infraespinosa, ¿no? Y va a inervar al músculo supraespinoso, infraespinoso y le da inervación a la cápsula articular. Acá tenemos al nervio torácico largo, que como dije, bajaba por la cara lateral del músculo serrato anterior y va a inervar al serrato anterior, acá, ¿no? Baja, largo. Y al todo serrato anterior. Acá igual, ¿no? Va a estar en relación con la emergencia del músculo escaleno. Y su lesión, ¿no? Su sección o lesión a este nivel va a hacer que la escápula se levante. ¿Ve? Ya no está en su sitio. La escápula se levanta y se conoce como escápula alada. El dorsal escapular, ¿no? Decíamos que iba a inervar al músculo elevador de la escápula y al músculo romboides, ¿no? Acá está el músculo romboides mayor, romboides menor, y al elevador de la escápula. El nervio subescapular, que iba detrás y afuera por el músculo homoyoideo y va a través de la escotadura coracoidea hacia la fosa, esta es la escotadura coracoidea, hacia la fosa supraespinosa y junto con la arteria subescapular pasan por debajo del acromion y entran a la fosa infraespinosa. Entonces se va a inervar supraespinoso y músculo infraespinoso, ¿no? Acá está este de acá. Pasa por debajo de la columna. Y inerva también a la cápsula, acá está la ramita, esta es la rama para la cápsula glenohumeral. Son ramos del nervio supraescapular. Dentro de las ramas, ya las separé, ¿sí? Las ramas del cordón lateral, teníamos al nervio del pectoral lateral, al músculo cutáneo y a la raíz lateral del nervio mediano. Eso de acá ya lo dije, lo estoy repitiendo nada más. En cuanto a al cordón posterior, que tenían las 4 ramas, el nervio axilar va a darle inervación al músculo deltoides, al redondo menor y a la articulación del hombro y un ramito cutáneo. El nervio radial, como vamos a ver, lo vamos a escribir por completo. El nervio subescapular superior e inferior le va a dar inervación al músculo subescapular y al redondo mayor. Y el subescapular medio o tóraco-dorsal le va a dar inervación al músculo dorsal ancho. ¿No? Acá los tenemos.
En cuanto a estos ramos breves o colaterales, tenemos al nervio del subclavio, que es este pequeñito, que inerva al músculo subclavio. Luego tenemos al nervio pectoral lateral y al nervio pectoral medial, ¿no? El lateral y el medial, que está acá abajo, perdón, acá abajo. Y estos dos le van a dar inervación a los músculos pectorales mayores y menores respectivamente. Luego tenemos al músculo subescapular, ¿no? Que son el subescapular superior, el subescapular inferior y al tóraco dorsal o subescapular medio, que inervan a los músculos correspondientes, ¿no? Al subescapular, al redondo mayor y al dorsal ancho. Y el último corto o breves de los colaterales, que nace de la rama posterior, ¿no? Del fascículo posterior, es el nervio axilar, que nace de C5 y C6, es el nervio más grueso de los breves, ¿no? Y penetra junto con la arteria circunfleja posterior a través del agujero cuadrilátero de Bellpau hacia la cara posterior del cuello quirúrgico del húmero, ¿no? Y va a dar ramos para el músculo deltoideo y para el redondo menor y la arteria humeral, ¿no? Acá lo tenemos. Bueno, continuamos. ¿Y quién más toca? Tenemos el nervio subclavio, ¿no? Que dijimos que era uno de los breves. Eh, tiene un ramo que va a dar al nervio frénico y va a inervar al músculo subclavio. Luego los pectorales laterales, que como dije, está el medial, el lateral y el superior, que van a también a dar una ramita para la arteria tóraco-acromial y para el asa de los nervios pectorales. Van a inervar al subescapular, al redondo mayor y al dorsal ancho propiamente, cada uno de ellos. El tóraco dorsal o medial, subescapular medio, que va a dar inervación al músculo dorsal ancho, ¿no? Como lo vemos ahí. Y dentro de los ramos largos o terminales, vamos a tener a las ramas anteriores y a una rama posterior. Músculo cutáneo, al nervio mediano y al nervio cubital. Y dentro de las ramas posteriores, largas, porque acuérdense que la axilar es corta, tenemos al nervio radial, que va a dar inervación a los músculos extensores y a los supinadores. Y los otros, que son los anteriores, le da inervación a todos los músculos flexores y pronadores. Empezamos uno por uno, ¿ok? Partes del cordón lateral y va a perforar el músculo coracobraquial o músculo perforado de Cassius y va a inervar a todos los músculos anteriores del brazo, o sea, todo su territorio de distribución va a ser el músculo coracobraquial, el músculo bisebraquial y el músculo braquial anterior, ¿ok? Ahí termina. Y en la parte motora, ojo, en la parte motora, los músculos del brazo. Y en la parte sensitiva, ¿ok? En la parte sensitiva se va a continuar, ¿ok? Se va a continuar en el antebrazo con el nombre del nervio antebrachiocutáneo lateral, ¿ok? Nervio músculo cutáneo o antebrachiocutáneo lateral. Y va a inervar de manera sensitiva la piel en su parte radial y en su parte tenar. Estamos hablando de acá, lo que está en verde y lo que está en y es en la parte posterior, ¿no? Entonces en la parte anterior y en la parte posterior. Inerva solamente esta cosita verde, ¿ok? Ahí está el músculo, nervio del músculo cutáneo, como decía, inerva al músculo coracobraquial o perforado de Cassius, porque lo atraviesa, como se ve acá, lo atraviesa, va al nervio braquial o bisebraquial y al braquial, antebraquial. Y luego sigue de manera sensitiva inervando la parte lateral del antebrazo y la parte tenar de la mano. ¿Ok?
¿ok? Hasta acá, todo esto. Luego tenemos al nervio mediano, que es otro de los ramos largos. Este va a salir también de sus ramos del cordón o fascículo lateral y del fascículo medial, o sea, de la unión de esos dos, a nivel de la apófisis coracoidea. ¿Okay? A nivel de la apófisis coracoidea va a seguir el borde interno del músculo bíceps, ¿no? La porción corta, y junto con la arteria humeral, como se ve acá, junto a la arteria humeral, llegan a nivel del codo y ahí, por medio del surco o del canal del bicipital interno, ¿no? Va a pasar entre las dos cabezas del pronador redondo hacia la línea media del antebrazo y desde ahí se va a ubicar entre el músculo flexor profundo de los dedos. Estoy acá, el pronador redondo se va a ubicar entre el flexor profundo de los dedos y de el flexor largo del pulgar, ¿no? Y va a estar cubierto por los músculos superficiales de los dedos. Va a dar ramos, ¿ok? Va a dar ramos interóseos anteriores, va a dar ramos para el palmar del nervio mediano y va a dar ramos de los nervios digitales palmares comunes. ¿Okay? Va a inervar a casi todos los músculos flexores anteriores, excepto al músculo flexor cubital anterior del carpo y a la porción medial del músculo flexor profundo de los dedos. ¿Okay? En el brazo, más bien, como han visto, no da ramos colaterales. ¿Okay? No da ramos colaterales en el brazo. Ni en el hombro. Entonces, aquí vemos, ¿no? Cómo pasa por el músculo flexor superficial de los dedos, por el músculo profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar, y en el medio de ese canal va a pasar el músculo mediano. Y al final vemos cómo pasa el músculo mediano. Recuerden, es el único nervio que pasaba a través del retináculo flexor o el tendoncito, ¿sí? El canal del pulso. ¿Se acuerdan del canal, no es cierto? Entonces, el único que pasaba por medio del canal. Y de ahí va a dar los ramos interdigitales para los dedos. Aquí vemos una imagen más clara de esa zona, ¿no? Ampliada en un cuadro transversal, que es el único nervio que va a atravesar el túnel o retináculo de los flexores, que es el túnel carpiano. Entonces vemos que pasan junto al túnel carpiano, ¿okay? Todos los tendones de los músculos flexores superficiales del dedo, pasan los profundos del dedo, ¿no? Todo eso es más el nervio mediano. Por fuera de esto recién pasa el nervio cubital. Ojo, el nervio cubital no pasa dentro del túnel carpiano. El nervio cubital pasa por fuera, junto a la arteria cubital. ¿Qué relaciones va a tener este nervio mediano? Tiene relación también con el hueso escafoides, ¿no? Vemos que está pegado hacia el hueso escafoides. Va a dar ramas a nivel palmar para la inervación sensitiva de la porción medial de la palma de la mano, dando 6 ramos sensitivos. Entonces, el territorio de inervación del nervio mediano de la mano es desde el pulgar hasta la mitad, ojo, hasta la mitad del del cuarto dedo, ¿sí? Primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto dedo o el dedo índice, ¿ok? Ese es el territorio de inervación del nervio mediano en su rama tenar. No tienen que saberse todos, pero al menos sí es el territorio de inervación. Perdón. Y en la cara posterior o la cara dorsal cambia la cosa.
va a inervar solamente las falanges distales, ¿ok? Del primero, segundo, tercero y la mitad de la falange distal del cuarto dedo. Ya no es toda la mano, ojo, en la parte dorsal cambia. El siguiente nervio es el nervio axilar. El nervio axilar es otra rama larga, ¿no? Va a dar una rama, va a pasar a través del cuadrilátero de Bellpau, ¿sí? Transcurre entre el músculo subescapular, se introduce por el cuadrilátero del Bellpau o húmero tricipital y va a dar una rama que es la rama circunfleja, que son las ramas posteriores. El cuadrilátero de Bellpau ya está súper claro. Ustedes ya saben que sus límites son el redondo menor hacia arriba, el redondo mayor hacia abajo, hacia la parte interna, la porción larga del tríceps braquial y la porción externa, el húmero, que contiene nervio circunflejo o nervio axilar, arteria circunfleja posterior y arteria circunfleja y venas circunflejas posteriores. Vamos a ver que van a dar 3 ramas terminales, nervio axilar o circunflejo posterior, 2 ramos musculares que son un ramo para el redondo menor, un ramo para el deltoides que está seccionado, que está acá, y va a dar un ramo largo sensitivo que es el nervio cutáneo lateral superficial del brazo, que va a inervar esta parte lateroexterna del tercio proximal del brazo. Que esta es su inervación sensitiva del brazo. El nervio axilar, como vemos, inerva toda esta porción lateral del tercio proximal del brazo. Luego tenemos la siguiente rama, que es el nervio cubital, que sale del cordón medial del plexo braquial, formado de C7 a D1, pasa por la parte medial del hombro en dirección hacia la cara posterior del epicóndilo medial, donde se va a situar por debajo de la piel y va a pasar por detrás de la arteria humeral y luego se hace posterior y pasa a través del canal epitrócleo o olecraniano y después pasa por el canal ulnar del carpo, donde se va junto con las arterias y las venas radiales hacia la palma de la mano. En la cara anterior de este retináculo de los músculos flexores, como les dije, pasa por fuera, ¿sí? Pasa por fuera el nervio cubital o el nervio ulnar. A nivel del brazo, como vemos, al igual que el nervio mediano, no va a emitir ninguna rama, ¿ok? No emite ninguna rama. Va a estar limitado lateralmente por el pisiforme y el hueso ganchoso y hacia arriba por el tendón o el arco fibroso que forman estos huesos. Hacia la parte superior va a estar en relación con la arteria humeral, va a estar en relación con el surco cubital, va a dar ramas en el antebrazo, que son el ramo articular, la parte superior, los ramos musculares, el ramo cutáneo palmar del nervio cubital y las ramas palmares, dorsales y las ramas profundas. Dentro de las superficiales sensitivas, vamos a ver que a nivel de la región hipotenar va a estar cubierta por la fascia, va a dividirse o bifurcarse en un nervio digital palmar medial que va a dar al meñique y al nervio palmar del cuarto espacio interóseo, el cual se va a bifurcar y va a dar ramos para los digitales palmares laterales del meñique y digital palmar medial del anular. O sea, va a inervar solamente al último dedo y la mitad del cuarto dedo. A nivel de su inicio, ¿no? El nervio radial va a ir sobre el músculo subescapular, va a ir detrás y va a pasar por el espacio triangular que hay debajo del cuadrado, va a pasar por el primer espacio triangular y va a pasar por el canal de torsión,
¿no? Junto con el húmero, va a pasar al canal de torsión del húmero y va acompañada de la arteria radial y se dirige hacia el codo, hacia el canal bicipital externo. ¿Okay? Es este de acá, canal bicipital externo, hacia afuera. Desde ahí vamos a ver que se va a bifurcar y va a formar ramos terminales. El primer ramo terminal vamos a ser el ramo superficial sensitivo, que va a dar inervación al tercio inferior de la región dorsal de la mano hasta la tabaquera anatómica. Recuerden que acá estaba la tabaquera anatómica. Y va a dar otro ramo profundo que es motor. El territorio sensitivo va a ir sobre la región dorsal de la primera y segunda primera y segunda y la mitad del tercer dedo, ¿sí? En la cara dorsal. Su ramo motor va a ir a inervar a todos los músculos de la región posterior. Va a ir a inervar al tríceps, la cabeza larga lateral y medial de este, a través, también va a dar un ramito para el músculo anconio, va a dar el ramo cutáneo posterior del brazo y el lateral del brazo. Entonces su territorio de inervación es toda esa parte roja, ¿no? Del nervio radial. La cara posterior, porque acuérdense que es en posición anatómica, la cara posterior y la cara posterior del primer, segundo y la mitad del tercer dedo, pero solamente hasta la falange media. Y lo tenemos más claro. Porque acuérdense que las falanges distales estaban por el nervio mediano. El radial inerva toda esa zona roja. ¿Okay? Esto de acá era el cutáneo muscular. No les voy a... Son muchas ramas. Lo vamos a pasar. Ok, para que quede claro, entonces, el nervio mediano inerva hasta la mitad del dedo anular y el cubital inerva la mitad y el quinto dedo en su parte palmar y el radial solamente la región hipotenar. Y en la cara dorsal de la mano, el mediano solamente las falanges distales del primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto. El nervio cubital inerva toda la parte dorsal y palmar del quinto y la mitad del cuarto. Y creo que ahí terminamos con braquial. Ok. Entonces ya sabemos que una fractura a nivel de la extremidad proximal del cúbito, el nervio que más se lesiona es el nervio cubital. Pero también puede el nervio radial. ¿Ya se cansaron? Ya se fueron a comer, ¿verdad? Sí, ya los vi, ya están comiendo, por eso no hablan. ¿Quiénes se han ido? Porque veo 30 nomás. Menos, 28. Voy a pasar lista, dile a tus compañeros al final. Ya, hasta ahora ya hemos terminado con los plexos. Vamos a ir por el último, que es el plexo lumbosacro. ¿Ok? Rápido nomás también. Okay. El plexo lumbosacro igual. Todos son ramas anteriores de los nervios espinales, en este caso de la región de los 5 lumbares y los 5 sacros, y un aporte del coxaje. Aporte de inervación sensitiva y motora, obviamente, ¿a dónde? A los miembros inferiores. Va a estar formado por los nervios espinales desde la primera lumbar hasta la cuarta lumbar, en el caso del plexo lumbar. Okay. Hay una comunicación pequeña
de un ramito corto de T12, de la última torácica, va a dar inervación a la pared del abdomen, a la parte de la zona de los genitales externos y parte también a los miembros inferiores, ¿no? Como vemos acá, va a formar igual troncos anteriores y troncos posteriores, dando así la formación del nervio femoral, que es uno de los más grandes, que está formado por ramos de D2 con un cachito de D1 y D3, L3, perdón, L2, L3 y L4. Vamos a ver que se forma también este plexo dentro de las sustancias de los músculos de la región posterior, o sea, estamos hablando del psoas mayor, ¿no? A esa altura sale el plexo lumbar y las ramas entran en los músculos entre sus inserciones en el cuerpo y la apófisis transversa de cada una de las vértebras. Va a tener divisiones anteriores y divisiones posteriores, viendo que las divisiones anteriores de L2, L3 y L4 van a formar el nervio obturador, ¿no? Que le va a dar inervación al agujero y a la membrana obturatriz en el coxal. Dan también inervación al nervio obturador accesorio, que muchas veces está ausente. También van a formar los troncos, las divisiones posteriores, los troncos mayores, como dije, el nervio femoral, el nervio cutáneo femoral lateral, y bueno, ya. De ahí cuando se forma con el lumbosacro, forman recién el nervio ciático. En cuanto a su localización, este plexo está situado por delante de los procesos costiformes de las vértebras lumbares, como dije, en el espesor de este músculo que es el psoas mayor, pero también se localiza en el interior de la parte posterior de los músculos psoas mayor y posterior a la columna lumbar, entre los músculos cuadrados lumbar, ¿no? Acá. Entre el psoas mayor y el cuadrado lumbar va a emerger el plexo lumbar. En cuanto a las relaciones, ya les he dicho, prácticamente pasa por el borde lateral del psoas mayor, perforando al músculo, y por el borde medial de este. Está localizado en el ángulo entre la columna y las costillas. Se relaciona obviamente con el músculo psoas mayor, la cara posterior de los riñones, tanto derecho como izquierdo. Está cubierto por la grasa perirrenal. Está en relación con el peritoneo parietal y los órganos abdominopélvicos. ¿Qué ramas va a dar? Va a dar ramas anteriores, ¿no? La rama anterior que nace de L1, ¿no? Con una pequeña comunicación del 12º nervio intercostal, va a dar la formación del nervio ilio hipogástrico, o llamado también abdómino genital mayor, y la otra rama que es el ilio inguinal, o también denominado abdómino genital menor, ¿ya? Con cualquiera de los dos nombres puede ser. Luego, las ramas anteriores de L2, ¿no? Que recibe una pequeña comunicación del ramo de L1, da origen a dos nervios, que es el cutáneo femoral lateral y el génito femoral, los cuales se van a dividir a su vez en dos ramos, uno anterior y uno posterior. Luego, el ramo anterior, que viene de la formación de L3 con con L2 y un poco del L4, da esta rama que es el nervio obturador, y las ramas anteriores solamente de L4 van a juntarse con L3 y L5 y van a dar el ramo, perdón, el nervio femoral. Entonces, ¿cuáles son las ramas terminales del plexo lumbar? Va a ser el nervio obturador y el nervio crural o femoral. Y las ramas colaterales son aquellas ramas cortas que van hacia la parte abdominal, que es el abdómeno genital mayor o ilio hipogástrico,
y la rama abdominogenital menor o ilioinguinal, la femorocutánea y la genitocrural. Aparte también está otras ramas más cortas que son las ramas para el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos y el psoas ilíaco. Dentro de las ramas musculares van a dar ramas para el psoas mayor, el psoas menor, el cuadrado lumbar y a los intertransversos de los lumbares. El primer ramo, que era el ramo abdomeno genital mayor o ilio hipogástrico, este sale detrás del borde lateral del psoas mayor, va por la cara anterior del músculo cuadrado lumbar, va a pasar paralelo al nervio subcostal, va a pasar entre los músculos transverso y el oblicuo interno y va a llegar hacia afuera, ¿sí? Va a ir hacia afuera y va a dar inervación a la piel de la región tanto de la glútea superior como la piel que está acá en el canal inguinal, ¿ok? Hasta la piel del canal inguinal. Va a dar inervación motora al músculo transverso y al oblicuo interno del abdomen. Ahí se ve mejor. Ahí está el ilio hipogástrico o abdomeno genital mayor. Sale, da inervación a la zona glútea, da inervación al canal del inguinal. Luego tenemos al abdomeno genital menor, que sale detrás del borde lateral del psoas mayor, igual va por la cara anterior del cuadrado lumbar, se va a dirigir paralelo al nervio anterior, que era el hipogástrico o abdomeno genital mayor, pasa por el canal inguinal, y sale por el anillo inguinal superficial o externo y le da inervación al pubis, en el caso de los hombres al escroto y en el caso de las mujeres a los labios mayores, ¿ok? El abdomeno genital menor o ilio inguinal. ¿Okay? Pasa por el canal inguinal, sale por el agujero el externo, el abdomeno genital menor o ilio inguinal y le da inervación al pubis, al escroto, a la raíz del pene o a la raíz del clítoris, también se acuerdan. También le da inervación al cordón espermático en el hombre y al ligamento redondo en la mujer, ¿no? Porque pasan juntos por el canal inguinal. Luego tenemos el nervio genitofemoral, que era la fusión de las ramas L1 y L2. Este va a perforar el músculo psoas mayor, pasa por delante del uréter hasta el ligamento inguinal. Va a tener una rama genital y una rama femoral. La rama genital igual va a inervar toda la parte de la piel y el femoral se va a inervar también la parte de la piel, de la cara interna de los muslos. En cuanto a la rama femoral, como decía, se dirige hacia abajo, hacia adelante del ligamento inguinal y inerva la piel de esa zona. Y el genital perfora la pared posterior del canal inguinal, se une con el funículo espermático y inerva el músculo cremaster y a las envolturas del testículo. ¿Okay? El génito femoral va a dar inervación a las envolturas del testículo. Luego tenemos al nervio cutáneo femoral lateral, que era la unión, ¿no? Que es este que está acá largo, que es la unión de L2 y L3, va a pasar por el borde externo del músculo psoas mayor, va a pasar por el músculo ilíaco, va a pasar el ligamento inguinal, lo va a atravesar, va a pasar la fascia lata, que era el músculo que estaba externo en la pierna, en el muslo, perdón, y va a llegar hasta el trocánter mayor del fémur. Va a dar inervación descendiendo por la cara lateral de la rodilla y va a inervar la piel de la cara lateral de la rodilla. Va a inervar también la pared abdominal, ¿okay? La pared abdominal inferior. Y va a dar ramas glúteas y ramas femorales. La rama glútea va a dar inervación a la piel de la región externa del glúteo y la cara externa del muslo, ¿okay? Hasta la rodilla.
Luego tenemos las ramas largas, que era el nervio obturador, que es esta rama gruesa. Va a ser la fusión de las raíces desde anteriores de L2, L3 y L4, un poquito de L5. Va a pasar por delante de la articulación sacroiliaca, por el surco obturador y la región obturatriz del músculo obturatriz, y va a dar ramas anteriores y posteriores. Dentro del ramo anterior va a dar inervación para los músculos abductores, el músculo gracil y el músculo pectíneo. Luego tenemos las ramas posteriores que va a dar inervación a los obturadores externos, al abductor mayor y a la articulación coxal. Y por último va a tener ramo cutáneo que va a dar inervación a la mitad inferior de la cara medial del muslo. Va a dar también una rama para la membrana obturatriz. Luego tenemos el nervio femoral, que es la última rama larga del nervio del plexo lumbar, que es la unión desde las raíces, hay raíces anteriores de L2, L3 y L4, borde externo del psoas mayor y descienden de la pelvis mayor y penetra el músculo. Vamos a ver que va a dar inervación al músculo cuádriceps femoral, al músculo sartorio y al pectíneo. Le va a dar inervación sensitiva a toda la cara anteromedial del muslo, de la rodilla, de la pierna y la cara lateral medial del pie. Un breve resumen de todos los músculos y su territorio de inervación y los músculos que inerva. Luego continuamos con el plexo sacro. Ese va a ser la fusión del tronco lumbosacro que venía del plexo lumbar y las ramas anteriores de S1, S2, S3 y un ramito de S4. Va a pasar por delante de la articulación sacroiliaca en la pared posterior de la pelvis y va a estar tapizado por esta fascia que es la fascia pélvica. Vamos a tener que tiene ramas que van a ser terminales de este plexo. El más voluminoso es el nervio ciático, ¿no? Que como vemos acá es la unión de todos estos y va a formar el nervio ciático mayor, ¿ok? Este se va a dividir en nervios que van a ir directamente hacia la región de la rodilla para abajo. Sale de la pelvis a través de la región glútea, ¿no? En la región femoral posterior, a través de por el borde inferior del músculo piramidal, recuerden, borde inferior del músculo piramidal, va a descender por delante de todos los músculos, ¿ok? Hasta la zona del hueco popliteo o rombo popliteo, en donde va a dividirse en sus ramas. A nivel de este hueco popliteo va a dar ramas anteriores y ramas posteriores. Dentro de las ramas posteriores vamos a tener, ramas anteriores, el peroneo superficial y el peroneo profundo. El superficial va a dar ramas cutáneas, ¿no? Para la zona anteromedial de la pierna, y el peroneo profundo va a dar inervación a los músculos de esa zona. Luego tenemos el nervio tibial, que es la rama posterior del nervio ciático mayor, que va a descender en el hueco popliteo y va a penetrar en la región posterior de la pierna hasta el canal del calcáneo, en donde se va a dividir en sus ramas terminales, que es el nervio plantar lateral, que va a dar inervación al quinto metatarsiano, el ramo profundo, que va a dar inervación a la base de los metatarsianos, las ramas superficiales que dan inervación a través de los nervios digitales plantares comunes y propios, y el nervio plantar medial, que son los 4 nervios digitales plantares comunes. Luego tenemos otro nervio que también nace del plexo lumbosacro desde el inicio, pero este es por las ramas anteriores de S2, S3 y un ramito de S4 y va a formar el nervio pudendo. Este va a salir por el agujero intrapiriforme, va a rodar aquí como se ve la espina ciática y penetra en la pelvis por el agujero isquiático menor.
Ok, igual el resumen de todas las ramas del plexo sacro y el nervio ciático con sus ramas peroneas comunes y tibial. Por último, el nervio pudendo, que como les dije, inervaba a toda la zona del perineal, ¿no? Los labios, en el caso de la mujer, los labios menores, en la zona dorsal del clítoris, en el caso del hombre, el pene y las bolsas escrotales. Creo que eso es todo. Mira, ahí se ve mejor la unión entre el plexo lumbar con el plexo con el plexo sacro para formar el nervio ciático. Para que se vayan a almorzar. Creo que todos están almorzando, no nadie habla. Te voy a llamar lista, van a ver. Imagínense yo que estoy mal, con fiebre, y aún así estoy hablando. Fabricio, no llores. Ya quieren irse a almorzar. Le falta esta nomás, les juro que falta esta. Con esta se acaba, muere. Ya no quieren. Ya denle, escuchen. Por último, nos toca sistema nervioso autónomo. Vamos a ver que el sistema nervioso autónomo, también conocido como sistema nervioso vegetativo, va a dirigir las actividades de todos los órganos que están en el cuerpo. Va a participar en la regulación de las funciones vegetativas, ¿no? Como son la alimentación, la respiración, la secreción de las glándulas, en el caso de la circulación de líquidos y, bueno, en el caso también de la reproducción. Este sistema nervioso vegetativo se va a dividir en dos partes o dos sistemas. Uno es el sistema nervioso simpático, ¿no? Que se encarga de lo que es, vamos a decir así, la apertura, ¿no? De todos nuestros órganos, porque estimula que esto accione. Por ejemplo, cuando viene el perro y te va a atacar, hay una parte de tu cuerpo que reacciona y una parte de tu cuerpo que te dice, quédate parado, ¿sí? Ok. Entonces, ¿quién actúa ahí más? Ahí actúa al comienzo primero, en algunas personas más, el sistema parasimpático. ¿Por qué? Porque te dice, quédate quieto, ¿correcto? Entonces, al quedarte quieto, está trabajando más el sistema parasimpático. En el caso de que haya una sobreexcitación y te diga, no, esto tiene que ir rápido, ¿no? Corre, acelera el ritmo de todo, va a ser la acción del sistema simpático. ¿Okay? Entonces, el simpático se encarga de... ambos trabajan de forma antagónica, ojo, o sea, mientras uno acelera, el otro desacelera. Mientras uno estimula, el otro disminuye. ¿Okay? Entonces, el sistema simpático se encarga de dilatar la pupila, que es hacer que la pupila sea grande para poder captar más la imagen, y el efecto parasimpático sería contraer la pupila, ¿no? Que es lo que hacen algunos medicamentos, ¿no? Sobre todo los atropínicos. Luego, ¿qué más hace? Acelera el ritmo cardíaco, el simpático, el parasimpático lo disminuye, ¿no? Aumenta el peristaltismo a nivel de las vísceras, el simpático, y lo desestimula, por decirlo así, el peristaltismo, el parasimpático. 15 minutos tengo para terminar. Vamos, dale. Y así con todos, ¿no? ¿Quién relaja la vejiga y hace que te orines? El simpático. ¿Y quién la contrae permitiendo que mantengas más tiempo las ganas de orinar? El parasimpático. Entonces, podemos decir que se puede distribuir en porciones. Entonces, tenemos una porción mesencefálica de los sistemas vegetativos, tanto simpático como parasimpático, que va a estar ahí desde el núcleo accesorio, el núcleo mediano impar del tercer par craneal. Luego tenemos una porción vulvar,
¿no? Que está a nivel de la médula oblongada y parte del puente, donde vamos a encontrar los núcleos del séptimo, del noveno y del décimo par. Luego tenemos una porción toracolumbar, ¿ok? Que va a estar formada por los cuernos laterales de la médula espinal a lo largo de los segmentos desde C7 hasta L. Tiene un tronco aparte al costado de la columna vertebral, que ese es el plexo solar o el gran simpático, ¿okay? Que es la porción toracolumbar que pertenece al sistema simpático y a la porción craneal y sacra del simpático, ¿okay? Ese es el tronco. Entonces, ¿qué produce el parasimpático de los ojos? Miosis, y el simpático, midriasis. ¿Qué produce el simpático en los bronquios? Broncoconstricción, y en el simpático, broncodilatación, ¿okay? Y siempre antagonistas, ¿okay? En la vejiga se contrae con el simpático, y en la vejiga el simpático permite la relajación del músculo detrusor, por lo tanto contrae el trígono vesical, los esfínteres y suelta la orina. El sistema nervioso simpático, como dije, está situado en los cuernos laterales de la médula espinal a nivel de C7 hasta L3. Tiene el núcleo intermedio lateral, que es este de acá, en naranjita, como uno de sus núcleos principales, ¿no? Parten las fibras que inervan de la musculatura lísera de las vísceras, de los órganos de los sentidos como los ojos y de las glándulas. Y se localizan acá los centros vasomotores, tanto de los piloelectores como de los sudoríparos. Esta parte periférica del sistema simpático va a estar formado por los troncos simpáticos tanto derecho como izquierdo, o sea, hay ambos lados. Van a estar situados a los lados de la columna vertebral en toda su extensión, desde el cráneo hasta el coxis, y cada tronco se compone de ganglios nerviosos de primer orden que van a estar enlazados entre sí, y además estos ganglios vamos a tener algunos ganglios intermedios, ¿no? Solamente para conocimiento. No nos vamos a ir por las vías porque no les voy a preguntar, solamente para que la sepan, ¿no? Por dónde transita parte periférica del sistema simpático. Lo mismo igual. Va a tener un tronco grande, como decía, que está paralelo a la columna vertebral y se divide en 4 porciones. Una porción cefálica, una porción torácica, una porción lumbar o abdominal y una porción sacra o pelviana. En cuanto a la porción cervical, que va desde la base del cráneo hasta el cuello de la primera costilla, se va a situar por detrás de las arterias carótidas, ¿no? Como se ve acá, y por delante de los músculos prevertebrales. Y entran en composición en 3 grandes, el superior, el medio y el inferior, que están en relación con el plexo cervical. No los vamos a detallar, los vamos a pasar. Igual, en la porción torácica vamos a encontrar que está compuesto de 10 a 12 ganglios y se caracterizan por presentar ramos comunicantes a los órganos blancos. Por lo tanto, vamos a tener un nervio cardíaco torácico, los comunicantes grises que van hacia el mediastino, los pulmonares, los aórticos y los esplánicos mayores y menores. A nivel lumbar vamos a tener de 3 a 4 ganglios. Vamos a tener el plexo celíaco o solar, que es el mayor, que es parte de los plexos mesentérico superior, y el plexo aórtico abdominal, que es parte del plexo mesentérico inferior. A nivel final, a la porción sacra, ¿no? Acá vemos el recto y la vejiga en el caso del hombre. Vamos a ver que aquí van a formar plexos hipogástricos inferiores o pelvianos, vesicales, prostáticos, deferenciales, rectal medio e inferior y útero vaginal. Y acabamos antes de los 15 minutos. Yeah. Y eso es todo. ¡Bravo! Ay, hicimos todo, no puedo creerlo. Faltaría órganos de los sentidos, pero creo que eso ya los pusieron bien sus compañeros.
Ya, chicos, estudien relaciones anatómicas. No se dificulten la vida con los tractos, no voy a preguntar tractos, pero sí necesito que se aprendan bien las relaciones anatómicas. ¿Qué está al costado de cada qué? Así como hemos venido haciendo en toda anatomía, lo mismo. En cuanto a los plexos, sus relaciones anatómicas en sus orígenes, sus troncos principales y todo eso que hemos visto, y los ramos largos, pues, ¿no? Que sí tienen que saber el territorio de inervación, sobre todo sensitivo y motor. Eso es todo, ha sido un gusto. Más Profesora, bien, una tengo, consulta. tengo problemas con el examen del día jueves. ¿Jueves habíamos quedado? Sí, ¿no? Sí, pero Sí. ¿podría pasarse para el viernes o Viernes, sí, pero sí? necesito que me consigan salón, porque necesito un salón de preferencia, si puede ser en la tarde mejor, para que sea desde las 2 o 3 de la tarde hasta que terminemos y al final demos el examen parcial. O Y empezamos con el teórico y luego continúo con el teórico práctico, no tengo ningún problema. en cuanto al Pero teórico práctico, ¿qué imágenes podrían ser más o menos? las que hemos visto, las que han puesto yo hoy día en la clase, esas imágenes van a ser. O sea, como el seminario para señalar, para colocar nombres. Exacto, solamente va a ser imágenes sin nombres para que ustedes me puedan identificar las estructuras. Que son las imágenes que están en sus guías, si no me equivoco. Son las mismas. No llores, Mindy, son las mismas. Entonces, el primero, no sé si mañana es feriado también, ¿no? Nat, ¿dónde Sí, está? mañana es feriado. Ya, entonces el 30, primera hora tendrías que confirmarme un salón para el viernes en la tarde para tomarles el examen. Estoy libre todo el día, así que me dices nomás a qué hora. En la tarde mejor, ¿no? Desde las 2. Yo prefiero de preferencia un poquito más en la tarde porque en la mañana no tengo con quién dejar a veces a mi hija, pero en la tarde, como están de vacaciones, yo también estoy de vacaciones, así que no tengo problema con el turno de la tarde, pero de preferencia un salón como para que sea continuo, o si no, dos salones, pues, ¿no? Como hasta cierta hora uno y hasta cierta hora otro. Aunque creo que ya no hay clases del resto de años, ¿o sí? ¿Ya empezaron los otros años? No, sí, ya terminamos clases, solo algunos quedan dar exámenes. Ya ves. Solamente eso, entonces un salón como para unas 3 horas, que es suficiente, y ya. Órgano de los sentidos y de la exposición que han hecho sus compañeros. Es desde endocrino hasta plexos, todo. Endocrino se los voy a saltar esta vez, ¿ya? Pero porque no me va a alcanzar para terminar todo. Es todo lo que es sistema nervioso central, todo lo que es sistema nervioso periférico. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta más? ¿El resto de tus compañeros que están comiendo? Suelten el pollo. Entonces todos están de acuerdo que es el primero, ¿no es cierto? Ya, no hay quejas, absolutamente. ¿Dónde está la lista? Acá está la lista. Ay, pero a mí me llega, a mi correo me llega la lista de todos los que estaban presentes, pero por si acaso voy a tomar foto. Albert, Yanapa, Presente, se profesora. fueron. Aquí estoy. Ay, ya. Está en la feria, pero está presente. Anel, Chanini, Presente, profesora. Angie Morales, Presente, presente, profesor. Angie Quispe, Presente, profesora. Anthony Lasaca,
Presente, profesora. Araceli Cotrado, Presente, profesora. Belinda Chambi. Oh, se fue a comer a la Belinda. Está en la feria, Belinda, por eso no quiere aprender su audio. Cintia Fuentes, Presente, profesora. Daily Guanacune, Presente, profesora. Dianet Salamanca, ¿Se escucha? Presente, profesora. Elmer Marca. Presente. ¿Quién me faltó? Fabricio, Presente, profesora. Giancarlo Aquino, Presente. Jimena Quispe. No, Jimena Marca, perdón. Presente, profesora. Jocelyn Yapuchura, Presente. Juan Pablo Vela, Presente. Lisbeth Maquera. Presente, profesora. Sí, Daily, te escuché. María Fernanda Ticona, Presente. Mindy Anco, Presente, profesora. Miriam Quispe. Miriam. Ahí está todo. Nayeli, Presente, profesora. Nancy Delgado, Presente. Natalie Casilla, ahí estabas. Presente, Romina profesora. Apaza, Presente, profesora. Sebastián Canaviri. Sebastián, se fue a comer Sebastián. Tania Paco, Presente, profesora. Yadira Chávez, Presente, profesora. Jennifer Fora y Yesenia Carizaya. ¿Y Presente. dónde está Juan Aro? ¿Dónde está Diana? No han entrado. Que conste que cuenta como asistencia. No me acuerdo los nombres de todos ustedes. Bueno, chicos, que tengan un feliz día de fiestas patrias. Estudien, aprovechen que son feriados, por favor, y que tienen un día más. Por favor, no quiero jalar a nadie. Estudien, mira, tienen 1, 2, 3, 4 días para estudiar. No me vengan con excusas. ¿Ok? Profesora, tanto para el teórico como el teórico práctico, nada de endocrino, ¿no? No, hija, no, nada de endocrino. Pero sí estudien bien lo que hemos hecho hoy día, por favor. Que miren que nos hemos gastado no sé cuántas horas acá. Cuídense. Hasta luego, profesora. Buenas tardes. Igualmente, hasta luego, profesora. Luego, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora.